Aquí saliendo de la iglesia, increíblemente, miren esto. Un río en una cuesta. Y miren cómo está eso ahí inundado. Esta calle aquí en One Way. Increíble. Dios te bendiga, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Este es tu amigo y hermano Juan Álamo. Bueno, este nuevo video es contestando una pregunta que nos hiciera nuestro amigo Santi Toledo, uno de nuestros seguidores en YouTube y en nuestras redes sociales. El video se titula ¿Cuál es la tristeza del mundo para muerte? Santi Toledo se encontró con 2 Corintios 7:10 que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo, el contexto de este capítulo es Pablo hablando acerca de una carta, o la carta de 1 Corintios que él escribió a los Corintios. La primera carta fue una carta dura, una carta fuerte, una carta bien puntuada, bien puntuada, o sea, bien, ¿cómo podríamos llamar? Fuerte, ruda. Ya que los corintios se habían desviado de una forma increíble y hubieron hasta actos de insectos. En el capítulo 5, usted podría buscarlo allí, no voy a entrar tanto en detalles porque quiero solamente contestar la pregunta de nuestro amigo Santi Toledo, que él se pregunta cuál es esa tristeza, cuál es la tristeza del mundo. Esta carta fue ruda, pero Pablo se sintió pesar por haber escrito esta carta, luego que la envió y que ellos la recibieron. Se sintió triste. Y creía que ellos se habían enojado con él, y creía que había distancia entre ellos, hasta que se encuentra con Tito y se pone contento, y Tito le cuenta que esa carta produjo algo positivo, y fue que ellos al leer esta carta pudieron reflexionar, y hasta hubieron restauraciones, tanto como en el caso ese del insecto que hubo allí. Como le digo, pudieron agregarlo nuevamente a la iglesia, ya que Pablo había mandado que expulsaran a esta persona, y creo que esa expulsión sirvió de mucho. Hay iglesias que no quieren hacer esto, pero muchas veces esto es muy saludable para el cuerpo de Cristo, porque no podemos esperar que una manzana podrida dañe las demás que están en el saco. Y en muchas ocasiones es muy saludable. Si realmente tú eres del redil, vas a volver arrepentido y vas a volver restaurado. Y creo que muchas veces es necesario, aunque duela y aunque sea algo fuerte, pero muchas veces es necesario, y aquí lo vimos con los corintios. Hubieron restauraciones gracias a esta carta que Pablo escribió. Ahora, hubo un arrepentimiento, y esta tristeza que causó esta carta, porque fue una carta sumamente sólida, dura, brusca, fuerte, produjo una tristeza para arrepentimiento, produjo un arrepentimiento para salvación. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento, diríamos, falso.
quiero recalcar que el arrepentimiento es uno de los requisitos sumamente necesarios para nosotros poder ser salvos. Sin arrepentimiento no podemos obtener salvación. Es lo que nos da la comunión con Dios, es lo que nos hace tener las paces con Dios, y sin esto es imposible ser salvo. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos para poder ser salvos. Y Juan el Bautista empezó predicando el arrepentimiento, luego Cristo predicó el arrepentimiento, luego los apóstoles predicaron el arrepentimiento, y vemos cómo es necesario el arrepentimiento para la salvación. Tomamos el caso de Judas. Judas vendió a Cristo por monedas, lo entregó. En Mateo capítulo 27 vemos que dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Sin embargo, nunca se arrepintió a Dios por lo que había cometido. Ahora, Judas fue condenado, y esto fue lo que lo llevó a él a arrepentirse y como asustarse y decir, para un momento, me están condenando por lo que hice, no puedo continuar con esto, y entregó las monedas, pero no le sirvió de nada. Ese arrepentimiento que vemos allí en el griego se traduce un continuo remordimiento. No es un arrepentimiento como lo vemos acá en 2 Corintios 7:10, del cual Pablo está hablando, o en el capítulo 7 de 2 Corintios. Este arrepentimiento es un arrepentimiento del cual habla Pablo, un arrepentimiento, un dolor, una tristeza, porque nosotros le fallamos a Dios, porque nosotros violamos los mandamientos de Dios, porque nosotros hicimos mal a Dios, y ahora estamos arrepentidos. Tenemos un dolor en nosotros que nos hace llevar, o que produce en nosotros, un arrepentimiento, y ese arrepentimiento, como es un arrepentimiento genuino, y por causa de que le fallamos a Dios y fallamos a su mandamiento, produce en nosotros salvación. Pero el arrepentimiento de Judas no produjo salvación, al contrario, Judas se ahorcó, se mató totalmente y absolutamente. Entonces fue simplemente un remordimiento por la causa la causa del pecado, y la consecuencia del pecado. Esa es la palabra que está buscando, la consecuencia del pecado que Judas tenía que enfrentar. Y hoy en día vivimos tiempos así, que hay personas que se arrepienten no porque le han fallado a Dios, sino por la consecuencia del pecado que tienen que enfrentar. Le pongo un ejemplo rapidito para terminar con esto. Por ejemplo, un hombre le falla a una mujer, o viceversa, una mujer le falla a un hombre. ¿Qué pasa? Esta persona sigue continúa en su pecado de adulterio. Continúa. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado es capturado o cachado por su mujer o por su hombre, y esta persona entonces, ya al verse perdida y que va a perderlo todo lo que ha podido levantar en un matrimonio, entonces no, y empieza a llorar arrepentido, está arrepentido. Pero ¿qué pasa? ¿Este arrepentimiento será genuino? ¿O simplemente se arrepintió porque lo cacharon? Si no lo hubiesen cachado o cogido en fragante, se hubiese arrepentido antes de que lo hubiesen cogido, o hubiese seguido en su pecado de adulterio. Muchas veces esto pasa. Si no lo cogen o no lo capturan en el acto, continúan con su pecado. Entonces, cuando lo capturan,
y lo cogen en el acto, entonces está arrepentido. Pero no un arrepentimiento porque le falló a su mujer o le falló a su esposo, simplemente porque lo cacharon en el acto o lo captaron en el acto. Esto no es un arrepentimiento genuino, esto es un remordimiento que hay en ellos y un temor por la consecuencia que ahora tienen que enfrentar, igual que las jovencitas que salen embarazadas a temprana edad, siguen su pecado de fornicación con su novio, con su novia, hasta que salen embarazadas. Pero si no hubiesen salido embarazadas, ¿hubiesen parado de tener relaciones ilícitas? No, porque nadie no tuviera que enfrentar una consecuencia, pero ahora al tener que enfrentar una consecuencia, esto produce en ellos un remordimiento, un temor por la causa o por la consecuencia, de ese pecado cometido. Lo mismo sucede aquí. Esta carta produjo en ellos un arrepentimiento, pero un arrepentimiento para salvación, por cuanto se arrepintieron y se sintieron dolidos por la falta que habían cometido y por el mal que habían cometido. Esa es la tristeza del mundo para muerte. El mundo vive una vida como si no hubiese un mañana. Y simplemente cuando se arrepienten, es un arrepentimiento por causa de por consecuencia, sigo diciendo esa palabra, por causa, por la consecuencia del pecado, lo que ahora tienen que enfrentar. El faraón se arrepintió cuando Dios le iba a enviar las plagas, pero cuando se dictó sentencia, ¿qué pasó? Volvió a cometer el mismo pecado. Empezó otra vez a molestar al pueblo de Israel. Y vemos así sucesivamente que cada vez que iba a enfrentar plagas, siempre se arrepentía. Pero ya una vez pasadas las plagas, o ya detenidas las plagas, volvía a cometer el mismo acto. No era un arrepentimiento genuino. Entonces, este arrepentimiento falso del mundo, que es una tristeza que produce muerte porque no está produciendo un arrepentimiento genuino. La tristeza de esta carta sí produjo algo positivo, que fue un arrepentimiento de verdad. La tristeza del mundo no produce un arrepentimiento genuino, simplemente un temor a la consecuencia de ese pecado. Así que espero que haya sido bastante explícito, que no quise entrar tanto en detalles porque quería ser un poco simple. Espero que lo haya entendido. La tristeza del mundo, que es para muerte, es que esa tristeza no produce un arrepentimiento, y ese arrepentimiento, si es que hay un arrepentimiento, no es genuino, simplemente un remordimiento o un temor a la consecuencia del pecado, de lo que tienen que enfrentar ahora, pero no un arrepentimiento genuino que te haga doblegar como doblegó a Pedro. Pedro le falló a Jesús entregándolo, y cuando el gallo cantó 3 veces, se acordó de las palabras que el maestro le había dicho. Así que salió afuera y lloró amargamente. Y vemos cómo Dios levantó increíblemente a Pedro en la iglesia. Fue increíble todo lo que Pedro pudo lograr gracias a esa restauración, gracias a ese arrepentimiento genuino que hubo en él. Así que hasta aquí este video. No olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden gustar el video y no olviden seguir nuestras páginas. Ahí vamos a dejarle los enlaces de nuestras páginas de las redes sociales para que nos puedan seguir ahí también. Así que hasta el próximo video. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.